Hola, bienvenidos sean a su canal Sana tu vida con energía. Soy Angie, psicóloga tarotista desde una perspectiva espiritual, evolutiva y conciencial. Siempre muy agradecida y contenta de estar aquí y poder platicar estos temas profundos, místicos del ser. El día de hoy quiero compartirles las causas del sufrimiento, el origen del sufrimiento. Más allá de hablar de los tipos de sufrimiento, de las manifestaciones, de la gran diversidad de sufrimiento, porque tipos son infinitos, en cada experiencia todos tenemos diferentes tipos de sufrimiento o hemos atravesado etapas de sufrimiento. Mas sin en cambio los invito a que reflexionemos, agradezcamos al sufrimiento. Tal vez agradecer al sufrimiento para la mente, esta mente que sirve para muchas cosas, pero que no es capaz de ver y comprender la vida. Agradecer al sufrimiento, porque gracias al sufrimiento el ser humano deja de estar viendo hacia afuera y se para, reflexiona y ve hacia adentro. Se pregunta grandes cuestiones, reflexiona, cambia, toma decisión si es necesario. Y es por eso que es muy sencillo comprender por qué el ser humano sufre. Y para ello me gusta dar un ejemplo muy sencillo, como es que cuando el ser humano goza de una buena salud, tiende a olvidar que tiene salud, no agradece a la vida todos los días o es consciente del cuerpo sano, de la vitalidad y la importancia de poder tener una buena salud. Más sin en cambio, cuando uno enferma por una simple gripa o un dolor de cabeza, o ya sea una enfermedad crónica, incluso terminal, el ser humano recuerda qué es la salud. Es por eso que sufrimos, porque el sufrimiento nos hace tomar conciencia. Otro ejemplo muy sencillo es cuando tienes dolor de cabeza. El dolor de cabeza te recuerda que tienes cabeza. Es decir, el sufrimiento hace que enfoquemos la atención dirigida. Es por eso que los invito a agradecer, porque gracias a ese sufrimiento se crece, se evoluciona y se toma conciencia de lo profundo, lo valioso de la vida. Y bien, entrando en estas causas del sufrimiento, les quiero compartir 5. Estas 5 causas del sufrimiento las tomo de los sutras de Patanjali. Y bien, primera causa del sufrimiento: ignorancia de lo que somos. Olvido, amnesia de lo que realmente somos. Y para ello traigo a colación este símil que me gusta mucho y del cual he tocado en otros videos anteriores, y es la analogía del coche y el conductor, donde el coche es el cuerpo físico, mental y emocional, y el conductor es el alma o la conciencia, la energía, esa parte divina que todo ser humano, toda vida tiene, de la cual la mayoría del ser humano olvida. Esta es la primera causa que origina el sufrimiento: olvidar lo que realmente somos. Entonces recordemos que no hay muerte. Sí hay muerte de este coche, pero este coche simplemente este cuerpo físico, mental y emocional al cual se le agradece y que es, claro, importante, al que hay que cuidar, pero es el que nos permite tener esta experiencia material, física,
estas emociones, etc. Mas sin en cambio, no somos el cuerpo físico, mental y emocional. Nosotros somos lo imperecedero. Somos aquello que no conoce la muerte. Somos esa parte divina. Entonces, esa es la primera causa del sufrimiento. Olvidar lo que realmente somos. Por tanto, la segunda causa del sufrimiento es identificarnos con el coche, con este cuerpo físico, mental y emocional que no somos. Cuando uno, claro, se identifica con el cuerpo físico, mental y emocional, el sufrimiento llega a la vida, porque se cree en lo que el coche quiere. Se cree entonces que se va a morir. He compartido en otros videos que la mente distorsiona la realidad, no comprende la profundidad. Entonces, al identificarte con, por ejemplo, con el coche, con la parte mental que distorsiona la vida, donde para la mente, en esta dualidad, existe lo bueno, pero también lo malo, esta vida de contrastes nos hace entrar en sufrimiento y no comprender realmente la vida, el por qué y el para qué. Claro que el conductor sí sabe el por qué y el para qué de las cosas, etapas que vive el ser humano. ¿Okay? Entonces esa es la segunda causa, que nos identificamos entonces con este cuerpo físico, mental y emocional que va a morir. Tercera causa del sufrimiento, las atracciones del cuerpo físico, mental y emocional. ¿A qué me refiero con atracciones? Al estar identificado con el cuerpo, bueno, llamémoslo con el coche, al estar identificado con el coche, pues bueno, sabemos que al coche le gustan muchas cosas. Le gusta, si podemos hablar de cosas muy superfluas, como me gusta tal tipo de comida, me gusta viajar, me gusta este tipo de trabajo, me gusta tal persona. Claro que cuando no obtenemos esas cosas que al coche le gusta, viene a nosotros el sufrimiento. Y es que es gracioso porque al coche le gustan una infinidad de cosas y no necesariamente no se pueden tener todas las cosas. Y eso acarrea sufrimiento. Y sobre todo darnos cuenta que cuando se obtiene algo o se tiene algo que al coche le gusta, viene otra cosa que quiere. Este coche en su miedo a morir, a querer este coche que quiere poseer, que quiere acumular, que quiere retener, que desea muchas cosas, cuando no las tiene sufre. Y no es que esté diciendo que sea malo tener motivaciones, anhelos, metas en la vida. No es eso. Simplemente que nos demos cuenta que es la historia de la mente. El hecho de creer que cuando tenga la casa de mis sueños, o cuando logre tener el cuerpo ideal, o cuando esta persona se fije realmente en mí, en ese momento realmente voy a gozar de la felicidad, de la plenitud y ya no voy a sufrir. Démonos cuenta que es mentira. Claro que está bien ir alcanzando metas, tener una linda casa si se desea, pero darte cuenta que son solamente cosas que el coche quiere
y que la vida es más profunda, que la vida no se trata solamente del tener, del acumular, del lograr, de esa idea que nos han vendido del éxito, de cuando logre el éxito. Démonos cuenta que cuando alcanzamos una meta, un objetivo, viene otro, el ego quiere otra cosa y se está en una incesante búsqueda de alcanzar algo que nunca llega, claro, cuando estamos identificados con el coche. Entonces, bueno, esa es la tercera causa. Cuarta causa, las repulsiones del coche, lo que al coche no le gusta. Igual, hay una gran infinidad y variedad de cosas que al coche no le gusta, a este cuerpo físico, mental y emocional. No le gusta al coche que lo agredan, no le gusta la enfermedad, no le gusta comer cierto tipo de alimento, etc. Pueden ser cosas muy superficiales o tal vez cosas que aparentemente son más profundas, ¿no? Como el que no nos guste, el que no le gusta el coche, que la muerte de un ser querido. Pero bueno, volvemos a lo mismo, que no somos el coche, este cuerpo físico, mental y emocional. Gracias al coche podemos tener esta experiencia, pero la vida es un cambio, ¿no? Lo único permanente es que todo cambia, que todo es impermanencia. Entonces, otra vez, el conductor sí que sabe que a veces estas situaciones, esta vida, que al coche tal vez no le gusta la enfermedad o no le gusta el sufrimiento, el conductor, lo que realmente somos, sí que sabe, conoce el por qué o el para qué esta experiencia. Todo cambia, en la vida todo es cíclico, es por eso el tarot, que está compuesto de 78 arquetipos, y estos arquetipos son energías y moldes que todo ser humano tiene. Entonces, no caigamos en creer que cierta persona que vemos, que tiene cierto tipo de cuerpo, o que se mira muy contento, o que tiene muchísimo dinero, es feliz y que ya no sufre. No, la vida es cíclica, todo cambia, todo pasa. En esta experiencia y dualidad, si se quiere, seamos conscientes que si en la vida, por ejemplo, se quiere tener una pareja, conocer ese amor de pareja, va a traer consigo ese opuesto, el odio, por ejemplo. Si se quiere conocer qué es este estado de alegría, de felicidad, pues va a traer consigo conocer qué es tristeza. Es parte de esta experiencia en el que, claro, este conductor es el alma, la energía, esta conciencia sutil, reencarna en este cuerpo físico, mental y emocional para poder tener esta experiencia. Y claro, el ser humano se queja del sufrimiento, pero no del placer. Busca más placer, más placeres, busca el entretenimiento, está en un estado de sufrimiento o de no agrado, y en lugar de entrar en reflexión, en meditar, en ver para adentro, se buscan esas distracciones banales, superfluas, que sí pueden traer el placer inmediato, pero es inmediato, así como viene ese placer inmediato, pasa y vuelve a la vida esa etapa de sufrimiento. Y es lo maravilloso también de la vida. A la vida no se le puede engañar. La mente cree que puede engañar. El coche cree que puede actuar y que no hay causa. Pero démonos cuenta
que aquí el primero que sufre o el primer afectado es uno mismo. Bien, entonces esa es la cuarta causa que origina el sufrimiento. El querer repeler, ya sean cosas superfluas o cosas que realmente son parte de esta experiencia, como es la muerte del cuerpo físico, mental y emocional, el que otro ser amado muera, el que se vive la enfermedad, etc. Entonces, bueno, tomemos conciencia que no somos ese cuerpo físico, mental y emocional, que la vida nos presenta experiencias y esas experiencias son para esa acumulación, esa evolución de estado de conciencia y recordar realmente la parte divina que somos. Quinta causa del sufrimiento, que es una conclusión de todas, y es el apego material. Y es, volver a lo mismo, este apego a las cosas, apego a querer tener un coche, un buen coche, y cuando se tiene el coche, desear un mejor coche, el apego a los hijos, cuando no son nuestros, son igual conductores, almas encarnadas que vienen a vivir una experiencia, y nosotros, la mente, esta mente que no entiende, que sirve para muchas cosas, pero que no entiende la vida, quiere controlar, quiere poseer, quiere retener, quiere acumular. Eso nos acarrea sufrimiento. Entonces, bueno, hablando de estas 5 causas, y de que sí, el sufrimiento en parte de la vida, de esta encarnación, nos ayuda al despertar en conciencia, al recordar lo que somos, a también, si quiero conocer qué es el amor, conocer el odio, etcétera, 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 bueno, no nos identifiquemos entonces con lo que al coche, con el coche. No nos identifiquemos con esos pensamientos, pestañeos que vienen, que solamente esta mente, el cerebro, la mente retiene información. No somos esos pensamientos, no somos las emociones, eso no somos. No somos este cuerpo. ¿Por qué? Porque también todo es cambio. Entonces, en el momento en que se toma conciencia de que realmente somos vida eterna, de que todo tiene un sentido profundo en la vida, un por qué y un para qué, que venimos a evolucionar, que realmente no somos de aquí, que entonces podremos vivir más en compasión, más en sintonía. Gracias al sufrimiento entonces se crece, pero ya una vez que nos hemos dado cuenta que gracias al sufrimiento se crece, entonces también aquí se puede decidir quitar el sufrimiento. Es cierto que el dolor es parte de la vida. Hay un dicho muy popular que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El árbol siente dolor. Por ejemplo, el animal tiene un cuerpo físico, mental y emocional. Emocional, un cuerpo físico y emocional. No tiene esta conciencia que tenemos nosotros, pero sí que tiene esa emoción. Volviendo a lo mismo, entonces no nos identifiquemos con las emociones porque van a estar cambiando. Y bueno, en otro video les quiero compartir entonces las leyes universales para que conozcamos, sepamos que todo ser humano las vive y que no busquemos hacia afuera para poder creer que así no vamos a sufrir y que así vamos a alcanzar el éxito. Y bien,
me gustaría entonces compartirles cómo podemos quitar el sufrimiento. Y bueno, el primer consejo que les quiero compartir es la práctica que se le conoce como nariz vertical. Esta práctica se conoce por el año más o menos 1200. Y bueno, esta práctica que nos dice, que todo, por ejemplo, que no es algo intelectual, es una situación de práctica, de hacer el hábito, ya sea que nos los escribamos, que lo tengamos presente al despertar, que somos el conductor, que somos parte divina y que no somos el coche. 1. 2. Recordar que la mente distorsiona, las emociones distorsionan la vida y nos hacen entrar en bueno, en malo y no ver realmente la vida como es. Entonces, recordando, realmente si uno comprende la primera causa, que es no identificarte, recordar lo que eres, las demás causas se quitan de la vida. Y bueno, entonces, para no entremos en esta mente que a veces no se quiere callar, que siempre está juzgando, justificando, creyendo que tiene la razón, queriendo ver la vida y que todo se acomode y se controle como quiere. No, que nosotros, la vida solo es, la vida fluye, la vida no se controla. Entonces, ese sería el primer consejo, recordar lo que somos, nuestra parte divina. No creer que la vida solamente se trata de alcanzar, tener cierta profesión y logros, no. Está bien que los vivamos, pero vaya, de eso no se trata la vida. La vida es esa experiencia, y ese recordar lo que realmente se es. No entrar en mente, cuando la mente venga a nosotros, decirle en voz alta incluso, se los recomiendo, mente, cállate, no te necesito, o incluso reírte, escucharte. Entonces, entras en esta práctica de la nariz vertical en la que te calmas, cálmate, tranquilízate, observa, estás en cierta etapa que puede ser que digas, que me originas sufrimiento, y empieza la mente bla, 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 y las emociones, y querer ver para afuera, y intentar ser víctima, o que el otro me ayude, o culpar. No. Tómate unos minutos, medita, ve para adentro, reflexiona. Mente, cállate. Cuando la mente se calla, y en esta práctica no caer en la parte intelectual, porque se entra en un juego de la mente donde la mente te dice, sí, soy la voz de tu conciencia, y no caigamos en ese juego. Simplemente, sí sigamos esa voz interior, nuestra conciencia, calmémonos, entremos en silencio y aceptémoslo. Me doy cuenta que estoy entrando en un estado, en la emoción del enojo, de la ira, del cólera. Me doy cuenta y lo acepto. Y realmente, aceptándolo, los invito a practicarlo, el enojo va a ir disminuyendo. No estoy diciendo que porque una vez lo practiquen, ya no van a volver a enojarse, pero sí el enojo va a ir disminuyendo. El enojo, por ejemplo, las situaciones en las que nos enojamos van a ir disminuyendo hasta un punto en el que el enojo no sea necesario. ¿Okay? Ya se trate de enojo, de tristeza, lo que sintamos. Entonces, no busquemos entretenernos. Me siento mal, pongo una serie, veo Facebook. No, date cuenta, cálmate, acéptalo. Y es una cuestión de práctica.
Entonces, ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo es entrar más o utilizar más a la mente abstracta. En psicología se conoce que en la mente existen dos niveles. Está el nivel inferior, que es la mente concreta, y el segundo nivel, la mente abstracta. La mente concreta, como el nombre lo dice, es para lo concreto, para el día a día, para la vida cotidiana, para el hacer, para el agendar, para te veo a tal hora. Sí, mente, ven a mí que te necesito. Mente concreta, ven a mí que te necesito para hablar, para comunicar, etc. Y esa mente concreta, sí, claro, se utiliza, pero también recordar que está la mente abstracta. Traer a nuestra vida la mente abstracta. La mente abstracta habla de traer a nuestra vida las cosas trascendentales, formularnos el porqué de la vida, porqué de la existencia, leer un libro que nos mueva, ya sea que se trate de filosofía, de espiritualidad, de ciencia, entrar en meditación, buscar esas cosas trascendentales y no estar en el mundo mundano y que tenga que llegar a nuestra vida el sufrimiento para que te detengas y te des cuenta de qué estás pensando, qué estás sintiendo, cómo estás actuando, de que te tengas que enfermar para que te escuches y para que escuches lo que tu cuerpo te está diciendo. Bien, entonces esa es la invitación. Entonces, recapitulando, las causas del sufrimiento es olvidarnos de que somos el conductor, entonces identificarme con el coche, con lo que va a morir, con lo que no somos, tercera causa, querer darle gusto al coche y darnos cuenta que estas atracciones del coche son superficiales, que van a cambiar, que no se pueden tener todas. Cuarta, querer el coche, como te identificas con el coche, querer evitar todo aquello que no le gusta al coche, que tampoco no se puede, que la vida no la controlas. ¿Okay? La vida tiene un sentido profundo y en esta experiencia venimos a vivir la dualidad. ¿Okay? Y recordar lo que realmente somos. Y por tanto, quinta causa, el desapego de lo material. No estoy diciendo con eso que debamos ser austeros, tener una vida como de ermitaño. No, claro que podemos tener ciertos lujos, comodidades, gustos, pero que eso no sea, o a eso no le des, o no creas que eso eres tú, no le des esa importancia o ese valor que no lo es. Recordar esa parte divina que está en ti y que está en mí, que está en todo. Veamos al otro con mayor compasión, sin juicio. Cállate, mente, que tú no entiendes. No juzguemos, cada quien está en su etapa evolutiva y conciencial. Respetemos, entremos más en conciencia, conozcamos estas causas y claro que es bueno aminorar los síntomas, ser parte de ONGs, ayudar al otro, claro, pero entonces profundicemos en estas causas para que así el sufrimiento no sea necesario, para que realmente al momento de callar la mente, de recordar lo que somos, empecemos a escuchar esa voz, ese despertar de conciencia, ese entendimiento y tener una vida más en paz, más en soltura, más en felicidad, porque agradezcamos, vaya, está la divinidad en nosotros. No conocemos la muerte, todos somos uno, no hay dos. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, sobre todo haya aclarado el porqué o las causas del sufrimiento. Y bueno, si les gustó, les invito a suscribirse al canal, comentarme qué les pareció. Y bueno, un beso, adiós, gracias.